Pasamos a la última ponencia, control de anclajes mediante mediciones de fibra óptica, por Manuel Carvajal de Keller. Bien, buenos días. Voy a hablar en esta ocasión, voy a presentar el control de anclajes mediante mediciones con fibra óptica, no como algo novedoso para el futuro, sino como una posibilidad de aplicación de la que actualmente se dispone y que ha sido probada años atrás en el ámbito de la ingeniería civil y ingeniería de caminos. Este es el contenido que vamos a desarrollar, una breve descripción de los sistemas con fibra óptica para medición de parámetros ingenieriles, comportamiento de los anclajes que se espera medir mediante estos sistemas y voy a presentar una serie de mediciones hechas con estos sistemas para luego llegar a unas conclusiones, ¿no? En primer lugar, la fibra óptica, ¿no? Recordando un poco el funcionamiento de la fibra óptica, consiste en un pequeño filamento o hilo por el que viaja un haz de luz o unos haces de luz con una serie de pulsaciones y impulsado por un emisor en uno de los extremos, digamos, ¿no? Esto tiene un recubrimiento que hace la función de garantizar el confinamiento de ese haz de luz en el filamento y luego otra protección más robusta para evitar deterioros en el cable, digamos, de fibra óptica, ¿no? En el interior de esta fibra óptica hay una serie de fenómenos en cuanto al viaje de ese haz de luz y la frecuencia con el que se realiza y pues se origina una serie de fenómenos de dispersión de esa luz y de cómo se estudia, a partir del cual se desarrollan una serie de tecnologías para poder llegar al desarrollo de sistemas de medición de parámetros ingenieriles, ¿no? Se ha usado en la ingeniería civil en múltiples tipos de elementos y de obras. Aquí yo pongo el ejemplo de una viga de hormigón armado, donde en azul se ven los cables que se colocan en el acero de refuerzo y mediante esta instrumentación es posible detectar o, digamos, medir deformaciones, tensiones e incluso generar una especie de mapas de grietas, ¿no? En este caso, esta fotografía corresponde al trabajo realizado por Vado y Casas el año 21. Teniendo este punto de partida, ¿no?, de lo que he explicado de los fenómenos que se originan en la fibra óptica, digamos que en resumen hay dos tecnologías desarrolladas para tomar mediciones, lo que se denomina la retrodispersión de Brillouin, utilizado en geotecnia hace algún tiempo, y a partir del cual se puede captar datos a distancias de alrededor de 1 metro y desafortunadamente en el caso de esa tecnología digamos, el tiempo en el que se consigue obtener esos datos es del orden de minutos. Entonces se considera excesivo para la utilización en algunas aplicaciones como pueden ser los anclajes. Y luego la retrodispersión por reflectometría, que es la técnica a partir de la cual se desarrollan las fibras ópticas capaces de ser aplicadas para la medición en anclajes y que consiguen una discretización milimétrica de las lecturas, digamos a cada unos 10 milímetros, y que además es capaz de medir longitudes de hasta 100 metros, lo cual cubre la mayor parte o prácticamente todas las aplicaciones en los anclajes. Luego, este tipo de tecnología a partir del cual se desarrollan fibras ópticas es el que se utiliza o el que hemos utilizado en las mediciones que vamos a mostrar, ¿vale? Lo que se mide en términos ingenieriles es fundamentalmente deformaciones adimensionales, ¿no? A partir del cual se puede, mediante integración, obtener los desplazamientos e incluso también con las propiedades del anclaje y del terreno se pueden obtener las tensiones actuantes. Muy bien. En el esquema de arriba
Se muestra la disposición habitual de los anclajes, aquí se ha comentado mucho, donde se ve la longitud libre y la de bulbo, la disposición de los cables, la posición del gato y sistemas convencionales de medición de deformación en la parte de la cabeza del anclaje, que es lo que habitualmente se utiliza. Y en la parte de abajo se ve, no he mencionado que este sistema tiene una precisión de 1 micra por metro, que es altísima para lo que se quiere. Y en este esquema se ve una sección en el círculo más pequeño de lo que sería la longitud libre, cubierta por una lechada en contacto con el terreno y con una vaina de recubrimiento en la zona donde se encuentran los cables del anclaje, ¿no? Y en esta parte, pues, digamos, la sección ampliada en la zona de bulbo por el efecto del proceso de inyección. Y finalmente, en los puntos negros un poco más grandes, lo que se ve es digamos, la posición de los cables de fibra óptica que viajan en toda la longitud del anclaje y que son capaces de medir las deformaciones en la lechada, mientras que en unos puntos, aquí casi no se notan, muy pequeñitos dentro de los torones o de los cables de los anclajes, entonces se coloca la fibra óptica con menores dimensiones o diámetro, capaz de medir las deformaciones y tensiones directamente en los cables y en toda la longitud del anclaje. Es decir, de esta manera tenemos la posibilidad de medir tanto en los cables como en la lechada las deformaciones y tensiones, tanto en la longitud libre como en la longitud de bulbo, ¿no? La fotografía se ve la colocación de esta fibra óptica en los alambres, alrededor de los alambres del anclaje, y en la fotografía de abajo, pues los cables, estos no son de los manguitos de lechada, sino los cables de fibra óptica, un poco más robustos en la zona exterior que viajan desde el bulbo y hasta la longitud libre. Bueno, en este esquema lo que queríamos representar es el tipo de cable denominado FIMT que se utiliza para incrustarse en los cables de los anclajes, mientras que los otros tipos V3 y me parece V9, los que se utilizan para la medición de deformaciones en la lechada. El comportamiento que se espera, aquí se ha comentado en la sesión inicial de la mañana, es una distribución adherente, de fuerza de adherencia en el bulbo del anclaje con un carácter no lineal. Y eso es lo que nos esperamos con estas mediciones de fibra óptica. Fundamentalmente, aunque ya es sabido, pero bueno, fundamentalmente debido a la distinta, digamos, a la rigidez distinta entre el anclaje y el terreno, se origina esta ley no lineal de adherencia a lo largo del anclaje. Sin embargo, también se ha dicho que en la práctica habitual sigue utilizándose o considerándose una distribución constante y completamente, valga la redundancia, distribuida a lo largo de toda la longitud del anclaje, cuando realmente lo que ocurre es que en los escalones iniciales se concentra las adherencias, el desarrollo de las adherencias límite en la parte inicial del bulbo y a medida que se van incrementando esos escalones de carga, pues esta concentración de adherencia se va moviendo hacia la parte más alejada del bulbo, dejando la adherencia en valores residuales en la parte que se queda detrás, ¿no? Para medir la eficacia de una longitud de bulbo determinado, pues se ha desarrollado el factor que se denomina el factor de eficiencia, que no es más que una medición digamos, un parámetro que consigue medir en cuánto se aprovecha toda la longitud del anclaje, como una comparación, si tenemos un diagrama de tensión límite desarrollada con la longitud del bulbo y comparamos el área de la tensión máxima que se puede desarrollar con el área de la tensión realmente desarrollada, pues se tendría, digamos, una proporción de aprovechamiento de ese bulbo de anclaje, y es lo que intenta medir este parámetro denominado
eficiencia del anclaje. Yo pongo como anotación importante que ha sido descrito por muchos autores, entre ellos Barley, que es uno de los propulsores del uso de anclajes de bulbo múltiple, con la idea de aprovechar y optimizar estas longitudes de anclajes de forma que la concentración de adherencia se origine en casi toda la longitud del bulbo. Y además también el trabajo desarrollado por mi compañero Goran Vukotic junto al profesor Soriano, donde hacen un compendio de muchas investigaciones desarrolladas alrededor del comportamiento de los anclajes y este efecto de la pérdida progresiva de la adherencia con la longitud del bulbo. Entrando en las mediciones que voy a presentar, decir que se han hecho muchas. Aquí yo he seleccionado algunas muy bien documentadas, unas 3 de ellas, solo recalcar que afortunadamente el tiempo en el que se reciben los datos con esta fibra óptica es alrededor de unos 2 minutos, lo cual previene a las personas que están haciendo la prueba en cuanto al momento en el que podría ocurrir la rotura por arrancamiento de los anclajes. El primer caso que voy a presentar es en Soding, Austria. La disposición de los anclajes de prueba es en vertical, una perforación completamente vertical. En este caso se hizo en arenas limosas y limos arenosos, más o menos sobreconsolidados, golpeos de alrededor de 18, 20 en adelante, SPT. Estas son las características de estos anclajes: longitud libre de unos 12 metros en la parte superior de la perforación y longitud de bulbo 8 metros en la parte inferior, diámetro de perforación 178, la característica de la lechada, unos 32 megas de resistencia y en este caso 11 cables con estas características. En la figura de la izquierda lo que se ve es los cables azul y rojo indican la fibra óptica instalada en los alambres, en los cables, en los tirantes de los cables, desde la longitud libre y hasta el bulbo, como decía, y el cable verde representa la fibra óptica instalada para la medición de deformaciones en la lechada, únicamente en la lechada. Como digo, en ambos casos se mide toda la longitud del anclaje, longitud libre y longitud del bulbo. Estos son los resultados en este anclaje de prueba. En la figura de la izquierda se ve las mediciones sobre los tirantes, los cables. De 0 a 12 metros tenemos la longitud libre y de 0 a menos 8 la longitud de bulbo. Se ve una importante distorsión de las medidas en este caso, debido a que esto es uno de los primeros ensayos en anclajes con fibra óptica, y entonces el sistema de fijación de la fibra óptica en los cables no estaba tan bien desarrollada como luego veremos en otras mediciones. En colores se ve los escalones de carga, la curva correspondiente a cada escalón de carga, y luego se puede ver claramente en la parte del bulbo cómo la carga que se llevan o la deformación que se va llevando los cables se transfiere hacia el acero y lechada y finalmente al terreno. Y además se ve como hay 2 pendientes, lo cual sugiere un cambio de tipo de terreno en el que se ha colocado el bulbo del anclaje, ¿no? En la parte de la izquierda lo que se ve son las mediciones en la lechada, ¿no? En la izquierda en los cables y en la parte de la derecha en la lechada. Se ve en positivo, las deformaciones en positivo refieren una tracción y en negativo compresión. Entonces se ve como la parte del bulbo que se activa son los, digamos, 5,5 metros primeros de la longitud de bulbo, mientras que los otros 3 metros aproximadamente se quedan sin estar tan activos como en la primera parte, lo cual pues sugiere el comportamiento teórico esperado, ¿no? Y en la parte de la longitud libre, lo que se ve es cómo se desarrollan ciertas compresiones. Y eso, al final, lo que se ha determinado con estos ensayos es que esto contribuye ligeramente a aumentar la capacidad al arrancamiento de los anclajes, debido a que es necesario movilizar toda esta fuerza desarrollada en la parte de longitud libre
y que se desarrolla en la lechada, ¿no? El segundo caso es un anclaje con la misma disposición, misma longitud del libre y de bulbo, y en este caso, en lugar de un suelo sobreconsolidado, con un golpeo medio alto, pues se trata de arcillas, limos, bueno, la proporción que viene aquí, de arcillas, limos y arenas, pero en un suelo normalmente consolidado o ligeramente sobreconsolidado, lo cual se puede considerar como un suelo blando, suelto, ¿no? En este caso se realizó una reinyección en la parte del bulbo y el diámetro de perforación se aumentó ligeramente, ¿no? Bueno, los resultados, primero, en la parte de mediciones en el cable, en la figura de la izquierda, se ve que las gráficas ahora tienen mucho menos dispersión debido a una mejora en la fijación, en el procedimiento de fijación de la fibra óptica en los cables. Y luego se ve también que la pendiente es bastante más homogénea en la transferencia de carga en la parte del bulbo, debido a la característica de estos terrenos, ¿no? Y en la parte de la derecha, pues se ve que la zona comprimida en la lechada, digamos, con deformaciones de compresión, casi alcanza toda la longitud, unos 10 metros de longitud libre, lo cual confirma este efecto de ese incremento, posible incremento de la capacidad del anclaje en los casos en los que tenemos la lechada en la longitud, en la parte de longitud libre. Y luego una distribución más homogénea, pero con menos longitud activada en la parte del bulbo, y luego en la parte donde prácticamente no se activa tanta deformación y carga, pues muy poca movilización, ¿no?, de la adherencia. En este caso también, en el primer escalón, en el escalón de 485 kilonewton, la fibra óptica pudo detectar una serie de grietas, o la evolución de una serie de grietas, lo cual, digamos, confirma la posibilidad de detectar esto con las mediciones con fibra óptica, lo cual es muy importante en los anclajes debido a la necesidad de protección para la corrosión, ¿no? Este es un tema que nosotros pensamos que debe estudiarse más, y estas herramientas de fibra óptica pueden ser muy útiles para, digamos, para aumentar la investigación de estos fenómenos. El último caso consiste en un anclaje ya no de prueba, sino para una obra de una contención permanente, por lo que la prueba correspondería a una prueba de idoneidad según la norma ISO, bueno, la norma europea, perdón. En este caso, el anclaje se instaló con 10 grados de inclinación en un sustrato rocoso, un terreno muy duro, y con esta característica, longitud libre 15 metros, en el bulbo 10 metros, la perforación entubada, y bueno, y esta característica de los cables. Los resultados muestran algo muy similar en la zona, digamos, en las mediciones en los cables, pero con una pendiente muchísimo más pronunciada, que da a entender las características del terreno mucho más rígido y un comportamiento muchísimo más acentuado, digamos, el comportamiento lineal, no lineal, mucho más acentuado, debido a que, algo estudiado previamente, cuanto más rígido es el terreno con relación a los anclajes, o en general, pues ese comportamiento no lineal es mucho más acentuado. Algunas fotografías de la instalación de la fibra óptica en los anclajes, la disposición esta es una viga metálica de reparto con el gato en vertical. Quería decir que estas mediciones y estos ensayos se han podido comprobar también con modelación numérica. Hay varias publicaciones donde se detallan estos análisis, e incluso con unos modelos constitutivos especiales capaces de desarrollar o digamos, de reproducir las grietas que se originan, ¿no? Como conclusiones, decir, primero, que los sistemas de fibra óptica
para la medición de deformaciones y tensiones en los anclajes se ha utilizado, es algo disponible en el presente. En los últimos 5 años mucho se ha utilizado y además con casos tan documentados como estos. Que con el sistema OBR de reflectometría de las fibras se pueden obtener discretizaciones de mediciones a cada 10 milímetros y con una precisión de 1 micra por metro. Que el sistema permite medir por separado el comportamiento de los cables y de la lechada, que las curvas de deformación registran un comportamiento razonable de acuerdo a lo esperable según las investigaciones teóricas previas. Aquí yo reflejo el trabajo hecho por Barley para el desarrollo de los anclajes de bulbo múltiple y, como comentaba antes, también el trabajo de Vukotic y el profesor Soriano sobre estos fenómenos de pérdida progresiva de adherencia en la zona de bulbo de los anclajes. La longitud del bulbo puede optimizarse a partir de la comparación entre la longitud de bulbo que se activa realmente y que se puede medir con estas fibras y la curva de deformación en la lechada es posible captar la generación de grietas y finalmente decir que estos sistemas pueden facilitar y digamos ponen a disposición una herramienta muy útil para el control de obras de anclaje e incluso para la optimización de los diseños y además facilitan el análisis y la posibilidad de aplicar en mejores condiciones anclajes de bulbo múltiple, ¿no? Con longitudes más reducidas y mejor aprovechamiento de la longitud total de los anclajes. Muchas gracias por la atención.